Listo. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase. Continuando con comportamiento elástico, ¿no? Hoy día vamos a resolver un poco de sus dudas acerca de la práctica, pero vamos a hacer un ejercicio de esfuerzos residuales y después de eso ya me pueden decir todas las dudas que tienen. ¿Ok? Listo. Nos dan una sección, por decir esta. En una forma de T invertida y nos piden hallar los esfuerzos residuales, dado un esfuerzo de influencia igual a 2350 y nos dicen que se aplica una carga límite. Muy bien. También nos dan las dimensiones acá. Esto va a ser 20. Con estos 5 y esto 20. Muy bien, al decir que se aplica una carga límite en esta sección, significa que toda la sección va a entrar en un estado plástico total. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos eso, tenemos que hallar el momento que se está aplicando para que toda la sección entre en un estado plástico total y posterior a graficar los diagramas, ¿no? De esfuerzos residuales. ¿Alguien decía algo? Muy bien, listo. Entonces, para ello hay algo muy importante que tal vez no lo he mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque las secciones que hemos analizado anteriormente eran simétricas, ya sea era un tubo o una sección cuadrada ahí. Y en ese caso, entonces, no necesitábamos o no necesitaba explicarles esta parte. Sin embargo, como acá lo ven, la figura no es simétrica. Por ende va a tener dos ejes neutros, un eje neutro elástico y otro eje neutro plástico. El eje neutro elástico va a situarse justamente en el centroide de la sección, que es lo que tenemos que hallar, ¿no? Acá va a estar el eje neutro elástico, justo en el centroide de la sección. En cambio, el eje neutro plástico, que puede estar acá o por acá, voy a poner acá, es simplemente el punto medio donde las dos secciones, tanto la sección superior como la sección inferior, son iguales en área. No sé si se acuerdan que les dije que la plasticidad penetra a la sección en magnitud igual, tanto por arriba como por abajo. ¿No es cierto? Que me refiero que la plasticidad va a entrar acá y tanto por acá, de tal manera que a partir del eje neutro plástico, que es este, eh, la sección superior, todo lo de arriba y todo lo de abajo sean iguales. Muy bien. Entonces, ya tomando en cuenta todo ese aspecto, vamos a calcular el área total para obtener a qué distancia se encuentra el eje neutro plástico. ¿Ok? Lo que queremos calcular en realidad sería esta distancia. A partir de acá podemos calcular. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hacemos cumplir eso, lo que hemos dicho, que la plasticidad entra por ambos lados. Calculando primero el área total
Esto es 5 por si acaso. Listo, entonces el área total simplemente va a ser 20 por 5 más 20 por 5. Perdón, esto no es 5, esto es 4. Esto nos daría un valor de 180, ¿no? 180 centímetros cuadrados. Muy bien, ese es el área total de nuestra sección. Entonces, como sabemos que toda la sección está en un estado plástico total, entonces el área de abajo, por decir todo esto, tendría que ser lo mismo que todo el área que está arriba. Entonces, con eso podemos hallar esta distancia y, a la que se encuentra nuestro eje neutro plástico. Entonces, decimos el área total dividido entre 2 va a ser igual a 90, ¿no? Y ese va a ser igual al área que está en amarillo, que simplemente sería, si se dan cuenta, 20 por Y. Entonces de aquí sacamos Y y decimos que Y va a valer igual a 4.5 centímetros. Entonces sí estábamos en lo correcto, el eje neutro plástico se encuentra exactamente donde lo puse, ¿no? 4.5, listo. Entonces ahí ya tenemos el eje neutro plástico, donde vale 4.5. El eje neutro elástico, en cambio, simplemente pasa de forma horizontal por el centroide de esta sección. Entonces calculemos eso. Bueno, ya. Simplemente, como vemos, si el centroide respecto de U, ¿no es cierto? Lo horizontal simplemente va a ser 10 por simple observación. Entonces ya sabemos que va a pasar por acá, justamente por acá. Lo puedo hacer con esto. Ahí más o menos. Pero no, lo que nosotros queremos saber es a qué altura va a estar el centroide, ¿no? Entonces simplemente hallamos B. ¿Listo? Entonces empezamos con el área 20 por 5. 2.5, ¿no? Su distancia al centroide. Más 20 por 4. Y su distancia al centroide simplemente va a ser 15. 5 o más la mitad de 20, 10. 15. ¿No es cierto? Entonces todo esto dividido entre el área total. Y el área total es simplemente 180. De acá, B va a valer, haciendo cálculos, vale 8.056 centímetros. Entonces ya tenemos el valor de B, que va a ser 8.056, ¿no es cierto? Listo, entonces ya tenemos ubicados tanto el eje neutro, el elástico y el eje neutro plástico. Muy bien. Ahora, como sabemos que esta sección está en plasticidad total, entonces tenemos que hallar el momento límite. Y el momento límite, sabemos que es simplemente la sumatoria de momentos estáticos por el esfuerzo en su punto de fluencia. Es muy importante hallar este eje neutroplástico, ya que a partir de este eje se halla la sumatoria de momentos estáticos. ¿A qué me refiero? Que igual vamos a hacer lo mismo, si se acuerdan que la sumatoria de momentos estáticos simplemente es igual a la sumatoria de áreas por su distancia al centroide, ¿no es cierto? A partir del eje neutroplástico.
y este es el eje neutro plástico. Entonces, a partir de eso es donde tenemos que calcular la sumatoria de momentos estáticos. Muy bien, entonces hagamos eso. Calculamos primero lo de arriba, la parte inferior, que sería 20 por 4.5 por 4.5 medios, ¿no? Ahora la parte superior, que sería, podemos dividirlo de esta manera. Esa que sea una sección y esta que sea otra. Muy bien. Entonces la sección superior, la de más arriba, sería 20 por 4 por la distancia a su centroide desde el eje neutroplástico, que nos daría 0.5, ¿no es cierto? Esto es 0.5. 0.5 más 10, que sería 10.5. Más la otra sección, que sería 0.5, el área, ¿no es cierto?, por 20, y por su distancia es 0.25. Muy bien. Entonces acá tenemos la sumatoria de momentos estáticos y nos va a dar un igual a... Si ustedes pueden verificarlo sería bien. 1045. La sumatoria de momentos estáticos. Entonces con ello ya podemos hallar nuestro momento límite, que simplemente va a ser igual a 1045 por el sigma sub c, que nos dan que es 2350. Este momento límite va a ser igual a 2,45, 57 y 50 kilogramos por centímetro. Muy bien. Entonces ya hemos hallado el momento límite, el que se aplica para que toda la sección entre en estado plástico. Ahora lo que nos pide en este ejercicio simplemente es hacer los diagramas y también hallar los esfuerzos residuales. Eso es en realidad lo que nos pide. Los esfuerzos residuales. Muy bien. Entonces pasemos a hacer los diagramas. Listo. Entonces vamos a graficar a partir de estos dos ejes, neutro y tanto como el elástico, porque ya sabemos que la carga que se va a dar va a ser de manera plástica y la descarga que se va a dar va a ser de manera elástica. Entonces acá voy a colocar el eje neutro elástico y acá el eje neutro plástico. Y acá vamos a hacer la carga que simplemente va a ser el esfuerzo que nos dan, que es 2350. Ese ya no es cierto, puede ser tanto a la izquierda o a la derecha, eso no hay mucha variancia, pero ya depende de la dirección que vayamos a cargar, ya sea tanto a la izquierda o a la derecha, entonces la descarga va a ser en sentido contrario, ¿no? Muy bien, entonces supongamos que aquí está como la carga se hace en estado plástico,
Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Eso. Esto hemos dicho que es el eje neutro neutroplástico y ese es el eje neutroelástico. Muy bien. Entonces, como al cargar lo cargamos en un estado plástico, justo en el eje neutro, por eso se llama neutro, donde la carga o el esfuerzo de carga que ocurre se va a hacer cero, justo en ese punto. Acá. Entonces, acá esto va a ir hacia el lado. Pueden cargarlo ustedes al lado contrario, ¿no es cierto? Ya les dije, pero la descarga siempre va a ser al lado contrario del cual han cargado ustedes. Entonces la carga se va a dar con el esfuerzo de punto de fluencia que va a ser 2350. Aquí va a ser 2350 y a este lado también. Ahora hablamos de la descarga. La descarga se da en estado elástico. Y esto que en esta simple figura se demuestra eso. Bueno, no lo tengo acá, pero si ustedes han consultado el libro del ingeniero, tal vez han debido ver un diagrama donde para esfuerzos residuales, ¿no es cierto? Se descarga y la descarga siempre iba de manera lineal, recta, la descarga, donde había una deformación permanente, ¿no? Y ahí es donde los esfuerzos residuales son entrampados en esa deformación. Muy bien, entonces, como estamos hablando de una descarga elástica, y aquí está el eje neutroelástico. Entonces, ahí en ese punto, el esfuerzo tiene que hacerse cero, al igual que en la carga, ¿no es cierto? Acá. Y como hemos visto que cuando estamos trabajando de manera elástica, los esfuerzos son lineales, son proporcionales a este caso que les muestro acá. Acá. Los esfuerzos son lineales a la deformación, son proporcionales a la deformación que ocurre. Entonces, va a ocurrir exactamente lo de acá, ¿no es cierto? Más o menos ese diagrama. Pero en nuestra sección, como es una sección T invertida, los diagramas van a variar un poco. Para ello, vamos a calcular en la descarga ya se calcula el esfuerzo que va a ocurrir. Y el esfuerzo que va a ocurrir simplemente va a ser igual al momento que se aplica, ¿no es cierto? Por su distancia al que queramos hallar, ya sea en este punto, ya sea en este punto, ya sea en este o en este. La distancia desde ese eje neutro elástico sobre la inercia en X. Y la inercia se halla del eje neutro elástico. No hemos hallado la inercia, pero podemos hallarla. Entonces la inercia en X simplemente va a ser, primero calculemos, la inercia se halla respecto del eje neutro elástico, ¿no es cierto? Eso tómenlo en cuenta. Entonces, la sección de abajo, 20 por 5, ¿no? Y ya hemos hallado la distancia, para eso hemos hallado también la distancia hacia el eje neutro, que es 8.056. Muy bien, acá me voy a copiar las dimensiones,
0,20. Y eso 4. Ya, muy bien. Entonces, a partir de eso, hallamos el 8.056. Entonces, vamos a analizar primero el área de abajo, que va a ser 20 por 5 al cubo, ¿no es cierto? La base por la altura al cubo sobre 12, más la distancia, el área por la distancia, que va a ser simplemente haciendo cálculos 5.556 al cuadrado. Va a ser 8.056 menos 2.5, ¿no? Y eso sale 5.556 al cuadrado. Listo. Pasemos a la siguiente sección, que va a ser 20 por 4 o 4 por 20 al cubo sobre 12 más 4 por 20 por su distancia a su centroide, que va a ser simplemente 15 menos 8.056. Eso nos da una distancia de 6.944 al cuadrado. Entonces, ¿de qué hallamos la inercia en X? Que nos sale un valor de 9.819.44 centímetros a la cuarta. Muy bien. Entonces, como ya anteriormente habíamos hallado el momento límite, era todo este valor. $2.455.750. Sobre la inercia, que es 9.819.44. Por Y lo voy a dejar así con una variable para calcular el esfuerzo en el punto que nosotros queramos. Ya sabemos que en este punto exactamente, al igual que en este, el esfuerzo se hace 0, ¿no es cierto? Entonces directamente vamos a calcular el esfuerzo que tengamos acá arriba. Entonces simplemente multiplicamos todo esto por la distancia desde ese neutro elástico hasta ese punto, que sería 25 menos 8.056, esa sería la distancia. Lo podemos poner en una tablita, sí, yo creo que sí. Para una distancia de 16. Acá vamos a poner Y, para una distancia de 16.944. El esfuerzo nos va a dar 4.237.54. Listo. Ahora, en este punto ya sabemos que va a ser 0. ¿Por qué? Porque simplemente la distancia al eje neutro elástico es 0, ¿no es cierto? Entonces el esfuerzo se hace 0.
Ahora, para una distancia, por decir, en este punto, que sería simplemente 8.056 menos 5, entonces la distancia va a ser 3.056 y el esfuerzo de 764.28. Muy bien. Ahora podemos calcular en este otro punto, que va a ser simplemente la distancia total de 8.056, ¿no es cierto? El esfuerzo va a dar igual a 2014.73. Muy bien, entonces graficamos nuestra descarga y decimos que alrededor de 4.000. Esta gráfica no está a escala, así que lo dejamos hasta ahí. Listo, ahora para una distancia negativa, ¿no es cierto? Esta es una distancia negativa respecto de nuestro eje. Y por ende el esfuerzo se va a hacer negativo también. Estoy buscando eso. Ya, el esfuerzo para una distancia de menos 3.056 es de 764. Y es justo en este punto, ¿no? No es llegando a la línea. Entonces tendríamos que haber calculado el esfuerzo por ese punto. Sabemos que la altura del eje neutro es 4.5. Entonces 8.56 menos 4.5 para hallar esa distancia es 3.556 y el esfuerzo es de 889.32. Entonces más o menos va a variar la gráfica ahí. Y al último, al final, nos sale un esfuerzo de 2.000, más grande aún. Entonces acá nuestros esfuerzos eran positivos y era de 4.000, ¿no es cierto? 4.237.54. En este punto era el valor de 764. Lo dejo ahí sin decimales y después 889 en este punto. Y al final un valor de 2014. Muy bien, entonces la descarga o los esfuerzos residuales, mejor dicho, simplemente es la suma de la carga más la descarga. Entonces simplemente sumamos los valores y acá arriba notamos que nos va a dar un esfuerzo positivo, simplemente sería 4.237.54 menos 23.50, ¿no? ¿Por qué? Porque van en sentidos contrarios. Lo voy a poner acá.
1887. Ahora hacemos lo mismo en este punto. 2350 menos 0 es menos 2350. Entonces ahí ya podemos ver que acaba de salir un esfuerzo negativo y va a ser de menos 2350. Y acá simplemente notamos que menos 2350 menos 889 va a salir más a un negativo, ¿no? Entonces ahí va a ser más o menos nuestra gráfica. Y después en ese mismo punto vemos que hay un esfuerzo igual positivo de 2350 y tenemos que restar con el mismo 2350 menos 889, que era 32. Eso en cambio nos va a dar un esfuerzo positivo de 1000, lo voy a anotar, de 1460. Y por último vemos que el esfuerzo en el punto final va a ser negativo, o positivo, perdón. 2350 menos 2014. ¿No es cierto? Entonces va a ser un esfuerzo positivo. Acá. Un esfuerzo residual positivo. Esto va a ir allá. Estos son negativos. Y estos positivos. Esto le voy a poner su valor. Era de 3239. Acá sería 2350 nomás, ¿no? En ese punto. Muy bien, eso sería el esfuerzo residual. Los valores de esfuerzos residuales. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda en alguna parte? Al realizar este ejemplo, quería que tomen en cuenta esta parte del eje neutro y el eje neutro plástico y elástico. Son muchas las diferencias. Vuelvo a recalcar, el eje neutro elástico pasa por el centroide de la sección. Por eso hemos hallado el centroide. O la distancia al centroide. Y el eje neutro plástico simplemente divide la sección en dos áreas iguales, dependiendo, ¿no? Que de tal forma que las áreas, que el área superior y el área inferior sean iguales. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a hacer otro ejercicio. ¿O alguien tiene alguna duda de su práctica? Lo que quería resolver o lo que me estaban preguntando y no pude responder, mis disculpas a las personas que me preguntaron sobre la práctica. Hay algo que vamos a hacer hoy. Cuando nos dan una viga, me dicen cuál es la ecuación elástica o eso, algo así, de lo que para una viga que esté en ambos articulados, ¿no? Esa era la mayoría de sus preguntas. Una distancia L. Muy bien.
esto lo quería resolver con un ejercicio. No sé si han visto el ejercicio o el examen del semestre anterior. No sé si alguien lo tocó, pero en el ejercicio o en el examen del semestre anterior, a ver, era más o menos, entró esto, ¿no? Una viga o una columna articulada en ambos extremos y les pedía la deformación máxima que puede pasar en esta viga o en esta columna. A ver, vamos a borrar todo esto. Muy bien. Más o menos la sección era así, o la figura. Acá estaba articulado. Y acá había una columna que lo sostenía a esta viga, ¿no? Y así. Esta era el examen del anterior semestre. Y nos pedían la deformación máxima que pueda ocurrir en la columna CB. Entonces, la deformación máxima que ocurra en esta columna. ¿Quieren que lo resolvamos completo o directamente me paso a la ecuación de cómo resolver una deformación máxima en dos apoyos articulados, tanto como arriba como abajo? Henry dice completo. No sé, pero yo me pregunto porque tal vez alguien ya lo ha resuelto y no sé, o tal vez ya lo resolvieron. ¿Qué dicen, muchachos? Chicas, están calladitos hoy día, ¿no? Ya, a ver, vamos a resolverlo completo. Y los datos que nos daban eran los siguientes. Acá me equivoqué, más o menos de una escala. Ahí más o menos, ¿no? Para que nuestra figura tenga un poco de coherencia. Muy bien, esta distancia era de 150, esto de 50. Y corrijo. Hasta
hasta acá era 50 y hasta acá 10. Y esto igual 10. Y la altura de la columna de 720. Muy bien. Nos daban el esfuerzo en su punto de fluencia que era de 1600. Eso era para la viga AB. También nos daban una sección. Y aquí también nos daban otra sección. Muy bien, esta es la sección QQ. Esto es como está en el examen, ¿no? Tal vez alguien tiene el examen pasado y puede verlo. Esto es, este esfuerzo que nos dan es para la viga AB. Ok, así dice el ejercicio. Después, en la sección de la viga AB, tiene una sección y es la siguiente. A ver, ¿dónde está? Aquí está, y ahora sí. La sección de la viga B era una T. Y sus dimensiones eran, acá nos daban la altura, el espesor, y nuevamente el espesor, y la base. Esta altura era 25, 22 y 2. Ya, muy bien. Esa es la sección, voy a poner acá, de la viga AB. También nos daban la sección de la viga BC, de la columna BC, y era una sección rectangular. También nos daban sus dimensiones, esto era 15 y esto 10. El espesor, tanto como para los dos lados, era de 0.3. Y esta es la sección SS. Bueno, para la viga AB solo nos daban ese esfuerzo en su punto de influencia, de que es de 1600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para la columna, en cambio, nos daban un esfuerzo de compresión de 1500, un módulo de elasticidad de 8000, un módulo de elasticidad transversal es de
150.000 y un coeficiente de 1.5, coeficiente de forma de 1.5 alfa, ¿no? Listo. Eso es todos los datos. Muy bien. En este caso, para el segundo parcial, y en el ejercicio lo indica también, aunque no lo tengo en PDF, pero ahorita no puedo mostrarles, pero el ejercicio nos indicaba de que tomemos con los pasadores, aquí dice, si las uniones del pasador A y B no comprometen la estabilidad de la estructura. Eso simplemente nos indica que no debemos hacer análisis de pasador y todo lo que hemos aprendido en el capítulo 1, ¿no es cierto? Ni tampoco, ni tanto para A ni para B. Entonces, a eso se refiere. El segundo examen parcial no va a entrar nada de pasadores ni de ese estilo. ¿Por qué? Porque es lo que dice el ingeniero, ¿no? Lo que pone. Solo va a entrar pandeo y comportamiento inelástico. Esos dos capítulos. Muy bien, entonces ya no vamos a analizar ni el pasador en A ni en B. Muy bien, entonces se resuelve y se facilitan mucho los cálculos. Entonces lo que primero vamos a calcular o analizar es la viga AB. Vamos a hacer el diagrama. El diagrama, vamos a hallar las reacciones de esta viga, porque estas reacciones son las fuerzas que se van a transmitir tanto al pasador, en caso de que sí analicemos el pasador, y a la columna BC. Muy bien. Entonces, tenemos acá simplemente esto. La carga P. No nos dan el valor de P. Acá vamos a tener una reacción, ¿no es cierto? Y acá otra reacción. Y acá simplemente está apoyado, entonces es una reacción. Las distancias son esas. Acá hay algo muy importante al momento de poner distancias. Muchos se han equivocado en esa parte. Hasta acá no hay problema, esto es 150. Sin embargo, la fuerza que va a transmitir esta carga P a la columna BC va a ir en el centro de esta ménsula que hay en la columna BC, un tipo pollito, a la mitad. Por ende, la distancia desde P hasta ese punto va a ser 55. 50 más la mitad de 10, 55. Y algunos lo tomaron 50 y directamente ya todo su examen estaba mal. 55. Muy bien. Entonces aquí hacemos sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos para hallar las reacciones. Acá le voy a poner vertical en A, vertical en B. Porque sabemos que la horizontal en A se hace 0, ¿no es cierto? Muy bien, entonces si hacemos sumatoria de momentos desde el punto A, respecto a, mejor dicho, con positivo en sentido horario, nos vamos a dar que P va a ser multiplicado por 150, va a ser igual a la vertical en B por 205, ¿no es cierto? Muy bien, entonces de acá obtenemos la reacción en B. Y ahora sí, necesito que me ayuden con los cálculos, muchachos, por favor, ¿cuánto va a hacer esto? Un valor aproximado, numeral. 150 dividido entre 205. 30 sobre 41, que es aproximadamente 0.732 de P, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, bueno, ya no es necesario hallar, bueno, sí es necesario para el diagrama de momentos. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que BA más B en B va a ser igual a P.
Entonces de acá simplemente hallamos BA y va a ser igual a 1 menos 30 sobre 41, ¿no es cierto? Si me siguen, que va a equivaler a 11 sobre 41. Estoy trabajando con fracciones para no tener variaciones al momento de graficar el diagrama de momentos de esta viga. ¿Para qué necesitamos el diagrama de momentos? Porque necesitamos hallar el valor de esta carga P. Y esta carga P, la única manera, porque para la viga AB, lo único que nos dan es el esfuerzo en su punto de fluencia. Entonces debemos hacer el análisis por por comportamiento inelástico, que sería el momento límite, ¿no? ¿No es cierto? El estado más crítico que va a ocurrir en esta viga va a ser cuando esta carga P eh, tenga una magnitud de tal manera que provoque un momento límite, como ya lo hemos visto anteriormente. Muy bien, entonces con esto ya hemos hallado las reacciones. Ahora grafiquemos los diagramas. A estas alturas, yo creo que ya todos saben graficar. Sin embargo, lo vamos a hacer igual de todas maneras. BDA 1141. Y 3041, ¿no? Sí, estoy bien. Bueno, ya. 3041 de P. Muy bien. Entonces, primero graficamos las cortantes. Entonces, como esta fuerza va arriba, esto va a ser 11.41 hasta que llegue hasta P. ¿No es cierto? Y de ahí ya va a bajar 11.41 menos P o menos 1 va a ser igual a 30.41. Anotamos los valores 11.41 de P y acá va a ser 30.41. Y de acá vamos a obtener nuestro momento límite del diagrama de momentos. Entonces, por simple inspección, por simple observación, vemos que el momento límite va a ser ahí. Y esto va a dar multiplicando estas distancias. Perdón. Esto es 150, hemos dicho. Y la otra distancia de 55. Entonces simplemente va a dar, multiplicamos 11 sobre 41 por 150 y nos va a dar el valor de el momento límite, que va a ser igual a 1650 41 de P. Y si queremos verificar, simplemente hacemos menos 30 sobre 41 por 55, ¿no? Estamos usando el método de las áreas. El área bajo esta curva simplemente nos va a dar el momento en este punto y el área bajo más el área bajo esa curva nos va a dar el momento igual a 0. Muy bien. El momento máximo que va a ocurrir en esta viga va a tener un valor de 1650 sobre 41 de P. Entonces, con eso decimos que nuestro momento límite va a ser 1650 sobre 41 de P. ¿Listo? Entonces sabemos que el momento límite es igual a la sumatoria de momentos estáticos por el esfuerzo en su punto de fluencia. Lo que nos faltaría acá es hallar la sumatoria de momentos estáticos. Nuestra sección es una T
bien, entonces ya, hallemos. Este momento límite va a ser que nuestra sección entre en total plasticidad, que toda nuestra sección esté en estado plástico. Entonces, por ende, tenemos que hallar también el eje neutro plástico, porque a partir de ello, de ese eje neutro plástico, vamos a hallar la sumatoria de momentos estáticos, ¿no es cierto? Por eso realicé también el ejercicio anterior. Muy bien, entonces hallamos el eje neutro plástico primero hallando el área total y lo dividimos en dos, ¿no es cierto? Vamos a hallar primero 20 por 2, el área superior, 20 por 2, toda esta sección. 20 por 2 más, acá en este caso sería, ¿cómo puse esa dimensión? A ver. Claro, en este caso sería 2 por 23, ¿no es cierto? Esto es 25. Y el área total va a ser igual a 86 centímetros cuadrados. Entonces el área total dividido entre 2 va a ser igual a 43. Y si queremos hallar entonces nuestro eje neutro plástico, vamos a ponerlo acá, es un decir, ¿no? Es una suposición. Y a partir de ahí vamos a medir y esto es Y. Entonces simplemente 43 va a ser igual a, podemos tomar el área inferior, ya sabemos que el área superior y el área inferior deben ser iguales. Así que vamos a tomar esa área, va a ser igual a 2 veces Y. Entonces de acá sacamos que Y va a valer igual a 21.5 centímetros. Ahora tenemos que verificar que este 21.5 no supere a este 25. Y sí, nos supera. Y el por qué ya hemos tocado también una anterior clase. Así que por ahora no le voy a volver a repetir porque me tomaría mucho tiempo. Muy bien. Listo. Entonces, muy bien. Ya hemos hallado el eje neutro plástico. Ahora hallemos la sumatoria de momentos estáticos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos falta. La sumatoria de momentos estáticos va a ser igual a, primero hallemos el área inferior, que va a ser 2 por Y, 21.5, por su distancia desde el eje neutro plástico a su centroide, que sería 21.5 medios. Más, podemos hacer el área amarilla, que va a ser 20 por 2, por su distancia al eje neutro, ¿no? El eje neutro plástico. Que sería simplemente 24, ¿no? Menos Y, que es 21.5. La distancia va a ser 2.5. Ahora la última sección, esta parte. Que va a ser simplemente 23 menos 21.5. La altura va a ser de 1.5. 1.5 por su base, que es 2 por la distancia
1.5 metros por la distancia al eje neutro, ¿no es cierto? Entonces de acá vamos a hallar nuestro, vamos a poner acá, la sumatoria de momentos estáticos. Y esto, haciendo los cálculos, nos salió un valor de 564.5 centímetros al cubo. Muy bien. Entonces, ya tenemos la sumatoria de momentos estáticos, esto teníamos como dato. Y también tenemos el momento límite, ¿no es cierto? Pero lo tenemos en función de P. Entonces, de ahí es donde podemos hallar el valor de P. Lo voy a ir acá. Entonces hemos dicho que el momento límite es igual a la sumatoria de momentos estáticos por el esfuerzo de Florencia. El momento límite nos ha salido un valor de 1650 sobre 41. Discúlpenme un momento, por favor, a ver. Ahora sí. Bien, recapitulando, entonces el momento era 1650 sobre 41 de P. La sumatoria de momentos estáticos nos dio un valor de 564.5 por el esfuerzo, que es de 1600. ¿Cuánto da el valor de P, por favor? $54,739. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Por favor, si alguien puede verificar este valor. Ok, si pueden verificar nomás. Listo, entonces continuando con el valor que nos dictó Jorge. Listo, entonces tenemos ya el valor de P, ¿no es cierto? Y necesitábamos ese valor para qué, para hallar la deformación máxima que va a ocurrir en nuestra columna BC. Entonces, si ya tenemos el valor de P, podemos hallar la fuerza que va a actuar justa en este punto, ¿no es cierto? Que va a ser simplemente la reacción vertical en B. Y la reacción vertical en B era 30.41 de P. Entonces volvemos acá. Era 30.41 de P. Ya tenemos el valor de P, que es 54.739.39. Ese valor me es un poco alto, a ver. Correcto, sí, Israel. Sí, está mal. Gracias, Israel. Sale 22.443.152. Sí, ese me decía que era muy alto. Muy bien. Cuidado que no sé qué error habrá cometido Jorge. Tengan mucho cuidado en su examen respecto al manejo de la calculadora, ¿ok? Listo, entonces como ya tenemos acá, por favor, el valor de la reacción en B. ¿Cuánto es?
cambiando este datito. Bueno, me sale 16.421.82 kilogramos, ¿no? Entonces ya tenemos la fuerza que actúa sobre la ménsula de la columna BC. Entonces, traemos esta grafiquita, quisiera traerlo, pero creo que no es conveniente. Muy bien, entonces acá lo graficamos. Y esa ménsula simplemente lo que representa es una excentricidad en esta columna. No me acuerdo si hicimos o no. Creo que sí hicimos un ejercicio con excentricidad. No me acuerdo muy bien. Pero esa ménsula en esta columna representa eso nomás, simplemente excentricidad. Hemos dicho que actúa en la mitad, ¿no es cierto? Y ahí va a actuar la vertical en B. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Muy bien. Esto era 720 y ya. Ahora acá es donde muchos ¿qué se podría decir? Han tropezado. ¿Por qué? Porque si se fijan, bueno, no lo tengo acá, lo tengo en el otro capítulo, en el capítulo 3. Los coeficientes que nos daban para hallar una carga crítica simplemente era para ya sea un empotrado libre, empotrado articulado. ¿Qué más? No recuerdo muy bien, pero a ver, lo vamos a buscar. Sí, aquí está. Libre, empotrado, articulado, 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 empotrado o empotrado, empotrado. Pero lo que nos piden acá es la deformación máxima y esta viga se va a deformar de esta manera. Como en ambos extremos el apoyo es articulado, la deformación que va a ocurrir en esta viga va a ser máxima cuando en este punto, ¿no es cierto? Se puede observar claramente. Tal vez en mi gráfica está mal, a ver, lo voy a intentar mejorar. La deformación máxima que se va a dar en esta viga va a ser en L medios. O sea, 720 medios. Ahora, lo que, si lo recuerdo bien, hemos hallado la deformación máxima para una columna que esté empotrado de abajo y en su extremo libre, ¿no es cierto? Hemos hallado la deformación para eso. Sin embargo, la deformación en esta columna de los dos lados articulados es completamente distinta. No pueden usar la misma, por decir en otras palabras. Tienen que usar nuevamente, encontrar la ecuación de la elástica de esta columna, de esta viga, perdón, y hacer como les indicaba, usar la derivada de la elástica
respecto de X va a ser igual al momento sobre EI, ¿no es cierto? Donde E es el módulo de elasticidad y EI es la inercia. Entonces lo que tenían que hacer es hallar la ecuación de momento para esta columna y hacer todos los cálculos como ya lo hemos hecho anteriormente. Emplazar, hallar la solución de la ecuación homogénea de segundo grado, hallar el valor de los coeficientes que se van a encontrar y con ello reemplazar simplemente que Y va a ser igual a la deformación máxima cuando X va a valer L medios, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Muy bien. Entonces, planteemos primero la ecuación del momento. Esto podría haberse resuelto de dos maneras. Muy bien, yo les voy a enseñar hallando la ecuación de esta deformada. Y la otra manera es resolviendo por sistemas equivalentes, hallar una o dos, en este caso podría ser dos columnas o estructuras de tal forma poniendo sus apoyos, ya sea empotrado o articulado o libre, de tal forma que se asemeje a la deformación en esta viga. Ese podría ser el otro, que al finalizar les voy a mostrar cómo podría ser. Muy bien, entonces acá vamos a poner nuestros ejes de referencia. Entonces acá va a ser X. No es cierto como el anterior caso simplemente. Y hacia ese lado, Y. Para empezar vamos a tomar un punto cualquiera, una distancia X, por eso es cualquiera, de tal forma que obtengamos una deformación con un valor de Y. Bien. Entonces en ese punto es donde vamos a analizar nosotros y vamos a poner nuestro momento. Y vamos a decir, y de ahí es donde hallamos nuestro momento y vamos a decir que el momento en este caso, y ya no lo voy a poner P, directamente lo voy a poner, perdón, ya no le voy a poner B de B, sino simplemente P, para que no usemos muchas variables. P, esta carga P tiene una excentricidad, ¿no es cierto? Entonces lo voy a poner acá, excentricidad. Lo reemplazo. Listo, entonces, volviendo a la ecuación, el momento en este punto, aquí va a ser igual a menos, ¿no es cierto? Menos, ¿por qué? Porque P, este momento debería ser negativo, ¿no es cierto? Menos P por su brazo. Y el brazo en este caso simplemente va a ser Y más E, ¿no es cierto? Y más E. Muy bien, entonces reemplazando esta ecuación, ya que ya hemos hallado, no era tan difícil hallar esta ecuación, ¿no es cierto? Reemplazamos la ecuación de elasticidad que va a ser M, hemos dicho, entonces M lo reemplazamos de una vez.
M vale todo eso menos P por Y más E, ¿no es cierto? Sobre EI. Muy bien, entonces de acá simplemente se vuelve a hacer todo el procedimiento lo mismo. Entonces despejamos de esta parte, lo repartimos en otras palabras para que eh, el- la variable y quede solita, ¿no es cierto? Para así formar nuestra ecuación homogénea de segundo grado. Entonces lo que tendríamos sería menos P sobre EI por Y, ¿no es cierto? Menos por más, menos P sobre EI y esto por E. Muy bien, entonces todo lo que tenga a la variable Y lo llevamos al otro lado. Y todo esto ya sabemos que esto es la derivada segunda de Y respecto de X, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo anotamos así. Segunda derivada de Y. Esto está con signo negativo, pasa con positivo P sobre EI multiplicado por Y. Esto va a ser igual a menos P sobre EI. Entonces aquí hacemos el cambio de variable, donde beta al cuadrado va a ser igual a P sobre EI. De tal forma que así cumplamos para tener la ecuación homogénea. Y si tenemos la ecuación homogénea, entonces ya tenemos la solución a esa ecuación. Entonces tenemos que la segunda derivada de Y más, esto lo hemos cambiado, ¿no es cierto? Por beta al cuadrado sobre Y, diré por Y menos o igual menos beta al cuadrado por la excentricidad E. Muy bien, entonces acá ya tenemos la ecuación homogénea de segundo grado, de la cual su resultado o la solución general de una ecuación homogénea va a ser igual a Y igual a un coeficiente a 1, por decir, multiplicado por el coseno del coeficiente que va delante de Y, pero por la raíz, ¿no es cierto? Y por X, más un coeficiente a 2 cualquiera por el seno. Bueno, no me va a entrar acá. Que lo vamos a hacer acá. Y es igual a el coeficiente 1 por el coseno de beta X más un coeficiente 2 por el seno de beta X más toda la parte que está al otro lado de la ecuación que no lleva Y. En este caso todo esto, ya reemplazando, ¿no? Dividido entre el coeficiente que lleva adelante, que sería menos beta al cuadrado por E dividido entre beta al cuadrado, lo que nos va a dar menos E. Entonces acá no es positivo, es menos Y. Listo, entonces ya tenemos la solución de nuestra ecuación, pero tenemos dos constantes que tenemos que hallar dándonos condiciones de borde. ¿Y qué condiciones de borde? Muy bien, en la gráfica podemos observar que cuando X sea cero, la deformación va a ser cero, ¿no es cierto? Y que cuando X sea igual a L, la deformación igual va a ser cero. O sea que ya va a ser cero. Entonces las condiciones de borde van a ser eso. Condiciones de borde. Que cuando X sea cero, la deformación va a ser igual a cero. Y que cuando X sea igual a L, la deformación igual va a ser cero. Al contrario de una columna que estaba empotrada en la parte inferior y libre en su extremo, que cuando X era L, la deformación era máxima, ¿no es cierto? En un elemento empotrado y libre en su extremo. Esto se deformaba así y la deformación que ocurría
era máxima. Ahí es donde varía. Muy bien, entonces desplazando todo esto nos vamos a formar dos ecuaciones y vamos a tener dos incógnitas, entonces sí hay solución para nuestro sistema de ecuaciones. Con la primera condición, tenemos que y va a ser igual a 0, igual a 1 por el coseno de x va a ser 0 por todo esto, entonces 0, más el coeficiente a 2 por el seno de beta x, x0, entonces seno de 0, menos c. Sabemos que seno de 0 es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces, de aquí hallamos la solución. Esto nos va a quedar igual a 0, igual a 1 menos c. Entonces, de aquí hallamos que a1 es igual a e, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos hallado el valor de a1. Ahora, con la segunda ecuación de borde, vamos a hacer lo mismo. Y va a ser 0 cuando x va a valer L. A1 coseno de beta por x y x vale L, más A2 por el seno de beta por x y x vale L, nuevamente menos C. Entonces de acá lo que queremos despejar es A2 porque ya conocemos el valor de A1, pero el valor de A2 no. Entonces A2 por el seno de beta L va a ser igual a E menos A1, ¿no es cierto? Y A1 vale E, coseno de beta L. Entonces simplemente acá lo despejamos A2. Acá podemos sacar un término en común que va a ser E. 1 menos coseno de beta L. Y todo esto sobre el seno de beta L. Entonces ya tenemos el valor de A2. No lo podemos simplificar más, no se puede, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el valor de A2 y de A1. Y ya, entonces ya tenemos nuestra ecuación de deformación de la columna. Entonces A1 vale E por coseno de beta X más A2 y A2 vale todo eso, menos 1 menos coseno de beta L sobre sen de beta L por el sen de beta X. No me va a entrar, ¿no? Menos E. Y acá nuevamente ya basta, ¿no es cierto? Pero podemos simplificar más teniendo un coeficiente en común. Y simplemente decimos que y va a ser igual a E. Y todo esto multiplicado por coseno de beta X más 1 menos coseno de beta L sobre sen de beta L multiplicado por el sen de beta X menos 1. Y ahí es donde ya tenemos nuestra ecuación de la elástica. Y eso es todo lo que tenían que hacer en el examen. Encontrar esta ecuación, que ya se los he mencionado anteriormente, y aún así, si ponen el examen una columna empotrada en su extremo inferior y libre en su extremo superior, de igual manera tienen que hacer todo esto encontrando o demostrando de dónde han hallado esta ecuación, ¿no es cierto? Listo, entonces todo esto ya tenían que hacer en su examen, todo tal cual, entonces ya hemos encontrado y sabemos que la deformación máxima ya va a ser igual a la deformación máxima cuando, ya hemos dicho muy bien acá,
cuando X va a ser igual a L medios, ¿no es cierto? Entonces X va a ser igual a L medios. Esta es una condición del cual vamos a hallar la deformación máxima, que es lo que nos pide el ejercicio en sí. Entonces, simplemente reemplazando, hemos dicho que Y va a ser igual a la deformación máxima cuando X va a ser L medios. Entonces, la excentricidad por el coseno de beta X y X, hemos dicho, la deformación va a ser máxima cuando X va a valer L medios. Entonces, aquí es L medios. Más 1 sobre coseno de 1 menos coseno de beta L sobre el seno de beta L por el seno de beta X, ¿no es cierto? Y X es L medios. Menos 1. Menos 1. Listo. Eso era todo. Con un valor de B igual a la raíz de P sobre EI. ¿No es cierto? Ese es el valor que le hemos dado o hemos reemplazado acá. El valor de beta. Acá simplemente le he sacado la raíz porque lo que obtenemos en esta ecuación simplemente es beta. Y acá tenemos un beta elevado al cuadrado. Entonces beta simplemente va a ser la raíz de P sobre EI. Muy bien. Entonces ya aquí solo bastaba con reemplazar los valores. La excentricidad. Vamos a poner acá. La excentricidad permítanme. Muy bien. La excentricidad, ¿cuánto va a valer? Lo vamos a ver ahorita en la gráfica simplemente. Pero esto tenía una sección, ¿no es cierto? Y tendríamos que hallar también la inercia de esa sección. Ya hemos hallado la carga que actúa sobre esa sección, que va a ser la vertical en B. Y tendremos que hallar la excentricidad. Muy bien. Dos datos, la excentricidad y la inercia. La sección que nos dan para la columna es la siguiente, es esta. Es una cuadrada, no es una sección cuadrada, entonces hallar la inercia no era complicado. Simplemente va a ser igual a la inercia del cuadrado externo menos la inercia del cuadrado interno, ¿no es cierto? Entonces simplemente era 10 por 15 al cubo sobre 12 menos la inercia del cuadrado interno, que sería 10 menos 2 veces 0.3, lo que nos da un valor de 9.4, ¿no es cierto? Por 15 menos 2 veces 0.3, que nos da un valor de 14.4 al cubo. Y todo esto sobre 12. Entonces de aquí hallamos la inercia. Lo que nos da un valor de
473.479. Se pueden verificar ese valor y si está mal, por favor, me lo corrige. Muy bien, entonces ya tenemos la inercia. Y ahora hallemos la excentricidad. ¿Cuánto vale la excentricidad? Esta sección está aplicada en esto es la sección, ¿no es cierto? El corte que se hace a la columna. Entonces, incluso en la gráfica, acá al principio nos decían que esta parte, esta base, se podría decir, vale 10. Entonces ya nos indica cómo está la sección, ¿no es cierto? Esta sección está entrando así hacia la columna. Entonces, si eso vale 10, tenemos que la excentricidad se mide siempre desde el centroide, en este caso de esta sección. Y el centroide de esta sección está acá, ¿no es cierto? No vale ni siquiera, ya lo sabemos que va a ser el centroide, va a ser a 5 centímetros. Entonces, medido desde el centroide, desde esta sección, desde la sección de la columna hasta la carga. Entonces, si de aquí a aquí hay 5 centímetros y este punto lo encontramos acá, ¿no es cierto? Y hemos dicho que la carga que va, o la reacción que va a provocar esta carga P, va a estar a la mitad de esta longitud de la ménsula y esta ménsula tiene una longitud de 10 centímetros. Y como está a la mitad, entonces esta ménsula va a estar a partir del punto amarillo a 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces la excentricidad va a ser medido desde el punto rojo, desde el medio, hasta esta carga P, que sería 10 centímetros. Entonces la excentricidad va a ser igual a 10 centímetros. Ya tenemos todos los datos. La carga P era igual a... ¿dónde lo hemos hallado? Acá. Muy bien. Ya tenemos los tres datos que necesitamos para hallar la deformación máxima. Si se emplazan estos datos en esta ecuación, ya tenemos la deformación máxima. Por favor, ¿cuánto vale? Hay algo muy importante. Esta ecuación tienen que hacerla o calcular esa deformación máxima en radianes. Es muy importante esa parte. ¿Cuánto da la deformación máxima, por favor? ¿Cuánto es, chicos, chicas?
¿Alguien está calculando? Bueno, sale menos, a ver, yo saqué un valor de menos 20.049 centímetros. Ese es el valor y la respuesta. Ah, bueno, no, ahí no acaba, ¿no? No es cierto, no acaba acá. Falta algo más, un paso. Si han sacado ese valor, por favor, les agradezco si me confirman. Y esa es la deformación máxima analizando por ondeo. ¿Alguna pregunta? En el chat preguntaron si no debería haber analizado con la inercia más crítica, la inercia mínima. Ah, buena pregunta. Muchas gracias, Luis. Y no leí una pregunta, ¿sería la inercia? Sí. Eh, para este caso, cuando hay excentricidad, la inercia que se usa respecto del eje que se está provocando el momento. No sé si me dejé entender acá. Vamos a ir. Acá. Estamos acá. ¿No es cierto? Tenemos esta sección y la carga que se está aplicando está a este lado, ¿no es cierto? De forma vertical, pero esta sección la estamos viendo en forma horizontal. Y la carga que se está aplicando sería de forma vertical, que no la puedo dibujar en 3 dimensiones, pero espero ustedes puedan imaginarse. Imagínense un plano y la carga se está aplicando justo en esta parte, en esa sección. ¿Entienden? Entonces, en este caso, ya no es necesario analizar cuál es la inercia crítica o la inercia más pequeña, ¿no es cierto? Porque eso hemos dicho, que el pandeo se va a generar por la inercia más débil, como tú lo dijiste, por la inercia más pequeña. ¿Por qué? Pero solo eso es para el caso en que la carga que se esté aplicando esté cayendo justamente en el centroide de esta sección. Si la carga hubiera caído justo en el centroide, en este puntito rojo, sí hubiéramos tenido que analizar y ver las dos inercias y ver cuál es la menor y por ella hacer el análisis. Pero en este caso tenemos una carga con excentricidad y esta carga está generando un momento respecto desde este eje, lo podemos llamar X. Y por eso he calculado la inercia respecto de este eje, de este eje X, ¿no es cierto? Eso es. La inercia se calcula respecto del eje que se está provocando el momento. Esta carga P provoca un momento A respecto del eje X o del eje Y. ¿Alguna pregunta? He visto un examen pasado era un examen de instancia o final, no sé, no me equivoco, no sé si era de final o de instancia, donde el ingeniero les metía una carga con excentricidad doble. ¿A qué me refiero? A que esta carga se aplicaba acá, por decir, en esta esquina. Había una excentricidad tanto como en el eje X como en el eje Y. Para ese caso,
Y lo que nos pedían, o lo que pedía en ese ejercicio era hallar la deformación máxima, tanto como en el eje X como en el eje Y, ya que hay una carga con doble excentricidad, se va a deformar en las dos direcciones, deformación en X y deformación en Y. Eso ya es un análisis más complejo, que no lo vamos a hacer hoy día. Lo único que se podría hacer en ese caso es hallar más o menos como un sistema de ecuaciones y de ahí sacar las deformaciones que nos pide el ejercicio. Tal vez descomponer la carga en X y en Y. Bueno, es un ejercicio más complicado, no he entrado en instancia por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Han sacado este valor? Menos 20.049. Muy bien, algo que me estoy dando cuenta en base a la pregunta que ha hecho. Esta inercia está mal. Bueno, o sea, sí, eso sí sale, ¿no es cierto? Sí sale 473.47, creo. Sí, sí sale. Pero acá me equivoqué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? La carga P. ¿Respecto de qué eje hace momento o provoca un momento? Sí, coincide, esta vez sí coincide con la inercia débil, pero no, ese no es el concepto que se debe tomar para hallar la deformación máxima cuando hay una excentricidad o simplemente al calcular la carga máxima. No es el concepto que se debe tomar para hallar ya sea la carga máxima o la deformación máxima. La inercia que se toma, ya cuando ustedes hallen su ecuación, esta ecuación que está en rojita, la inercia que se toma es la inercia del eje del cual se provoca el momento. Y esta carga P provoca el momento respecto de este eje. Exacto, eje Y. Muy bien. Del eje Y. Si esto lo llamamos eje X, esta carga P va a provocar un momento respecto del eje Y. Entonces, la inercia deberíamos haberla calculado
respecto del eje y no del eje X. Mil disculpas ahí, se me fue. Me confundí de secciones tal vez y esta carga P, pero eso quiero que lo tomen en cuenta. No, en este caso no se toma la inercia más débil, se toma del cual esta carga P esté ejerciendo o esté produciendo un momento y esta carga P produce un momento respecto del eje y por eso se debe hallar la inercia del eje Y. No importa si esta inercia salía más alta que la inercia en X o en este caso coincidido, como dice su compañero coincidido, la inercia en Y era la más pequeña. Sin embargo, no es lo correcto como se debe analizar, simplemente se toma la inercia del cual se produce el momento. Y en este caso, esta carga P produce un momento respecto de Y. Y ahora sí, eso es lo correcto. ¿Cuánto sale esa inercia, por favor? Doscientos cincuenta y tres, 299. Gracias. Y ahora sí, con esa inercia debería salirles una deformación máxima de menos 20.049. ¿Alguien puede confirmar eso, por favor? Por favor, si alguien puede confirmar que sí, sale la deformación menos 20.049 en radianes, por favor. Todos se equivocan en esa parte. Bueno, mientras alguien saca esto, acá nos dice, el signo nos indica algo, que la deformación está siendo negativa, por ende, esta estructura va a colapsar. Colapsa. El hecho de que esta deformación sea negativa nos indica algo así, que esto está yendo así y que de repente se pasa a este lado y se vuelve negativa la deformación y así. O esto simplemente está yendo desde acá, ¿no es cierto? La deformación está ocurriendo algo así. Entonces el hecho de que ya sea negativo nos dice que la estructura colapsa. Pero ahí no acaba el ejercicio, tenían que hacer el análisis acá está, por esfuerzos combinados. Entonces hagamos ese último análisis. Entonces, esta
parte del análisis era súper sencillo y corto. Entonces simplemente vamos a decir que nos daban un esfuerzo de compresión nada más. Y esta carga P simplemente entonces está comprimiendo la viga en un cierto punto, ¿no es cierto? Nos daban el valor también del esfuerzo de compresión de 1500. Y eso debíamos igualarlos ¿a qué? Ya hemos visto en esfuerzos combinados que es igual a una carga P sobre el área más el momento que se va a realizar, porque esta carga, como tiene excentricidad, va a generar un momento por su distancia, en este caso en X, ¿no es cierto? Por la inercia, en este caso en Y. Entonces, 1500, la fuerza P que está comprimiendo esto es esta fuerza B de B, que vale 22.443. No, perdón. La fuerza B de B no es esa. ¿Cuánto vale B de B? Aquí hay otro error. Ay, no puedo creerlo. Esta fuerza P no es la que deberíamos haber tomado. La fuerza la que está actuando para producir el pandeo es la fuerza B de B, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? Que lo hemos calculado cuando ya hemos hallado P. Entonces, esta es la fuerza que debíamos haber tomado. Acá. No el valor de P. El valor de P está actuando sobre la viga AB. Y la carga que produce pandeo sobre la columna BC es la carga o la carga, sí, la reacción que provoca la carga P, que sería B de B, y B, la vertical en B, es igual a 16.421.82. Ahora sí. Ahora sí debería salir esta deformación más. Bueno, entonces acá igual la carga B que actúa es esa misma 16.421.82. El área simplemente va a ser de esta sección, ¿no es cierto? Que va a ser 15 por 10 menos 9.4 por 14.4. Más el momento que se va a generar, que es simplemente la fuerza por el brazo. La fuerza que está actuando es esta reacción vertical en B, que sería 16.421.82 por el brazo. En este caso sería la excentricidad más la deformación, ¿no es cierto? La excentricidad hemos dicho que vale 10 más la deformación y todo multiplicado. Eso es el momento, ¿no es cierto? Y por la distancia X. En este caso sería 5. 5, ¿por qué? Porque está a partir desde el centroide hacia el punto más alejado que para que ocurra un momento mayor. Muy bien. Entonces, todo esto sobre la inercia en Y.
que hemos hallado igual de igual manera y era 253, 299. Entonces de aquí hallábamos otra deformación. Y metiendo la calculadora, acá salía menos 8.833 centímetros. Y aquí teníamos otro valor. Entonces la deformación máxima comparando es simplemente la deformación que hemos hallado respecto al por análisis en el pandeo, ¿no es cierto? Es mayor, menos 20.049. ¿Alguna pregunta? Eso sería entonces, ahora sí debería salir en este caso con esta inercia y con esta excentricidad y con esta carga, que es la que se está aplicando a la columna. ¿Alguna pregunta, muchachos, respecto a su práctica, tal vez? Bueno, entonces, como no hay ninguna pregunta, eso sería. Nos hemos pasado mucho de la hora, pero bueno, este es el examen del anterior semestre. Entonces, si no hay preguntas, nos estaríamos viendo la próxima semana, el día jueves, a la misma hora, 5:15 a 6:45. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos. Tengan buenas noches.